Jaime Núñez. Me da mucho gusto poder recibir esta tarde a Tonatiuh Guillén, profesor investigador de programas del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM. Él fue comisionado del Instituto Nacional de Migración en esta primera etapa del gobierno del presidente López Obrador. Tonatiuh, gracias por estos minutos. Pues un momento muy complejo, a punto de iniciar, Tonatiuh. ¿Ante qué podemos estar? Qué gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Buenas tardes y mucho gusto también de estar contigo. Gracias, Tonatiuh. ¿Ante qué estamos? ¿Cuáles son los escenarios que nos podemos ir planteando en esto que está ocurriendo en la frontera, Tonatiuh? De entrada, Jaime, hay una enorme especulación de flujos y de personas migrantes y solicitantes de refugio que de manera irregular quisieran cruzar la frontera o presentarse a solicitar asilo. Y el hecho es de que si pensamos en números, tal vez los más grandes ya los vimos a final del año pasado, con incluso arribos de 250,000 personas en un mes. Y ahora, pues probablemente si hubiera un pico, que te digo, tengo mis dudas de que sea de ese tamaño, veríamos algo similar o posiblemente menor. Entonces eso lo subrayo porque no encuentro fuentes o datos que sugieran números muy superiores. Los mayores ya los vimos. Y segundo, la especulación y la discusión pública, sobre todo en Estados Unidos, está pues primero enmarcada en el juego político electoral entre republicanos y demócratas. Sí. Por un lado, unos viendo quiénes son más duros y más antiinmigrantes, en los republicanos en particular, y de los demócratas pues tratando de negociar una posición que fue muy crítica de Trump, pero que en la práctica tuvo muchas continuidades, y el resultado es, Jaime, que en los hechos, la frontera México-Estados Unidos en este momento pues puede ser mucho más dura, mucho más severa para migrantes y refugiados que en el periodo de Trump, por la razón de que no tanto los obstáculos, sino, como mencionaba tu nota, el hecho de que alguien cruce de manera irregular pues le puede significar una penalización grande, primero para no volver a intentarlo ni tener esa posibilidad. Sí, te dan una especie de fichado, ¿no? Un concepto similar, ¿no? Dejémoslo sí, claro. En esas palabras, pues es un registro. Exacto. Que penaliza, y si se vuelve a enterar, pues ya pueden incluso tener cargos penales. Entonces sí, el mecanismo jurídico es mucho más severo, y también es muy severo y en el borde de lo jurídicamente viable son estos retornos que se hacen a México. México ha estado pues muy condescendiente en este escenario de que se regresen a las personas a México. No tenemos capacidad operativa para realmente darles atención, y de hecho no solo eso, sino pues hay unas historias muy rudas de maltrato, de agresividades, y como vimos en Ciudad Juárez, en elementos donde ya el extremo de la inhumanidad puede ocurrir. Exacto. Y Tonatiuh, ese es el cuadro. Además, el peor de los escenarios lo plantean siempre y lo sufren siempre y lo padecen siempre los migrantes. Primero, desde su lugar de origen, donde no tuvieron oportunidades para desarrollarse, no tuvieron oportunidades o no tuvieron la seguridad suficiente, deciden huir de su tierra, de su país, de su zona, de su población. Segundo, se meten en esta dinámica y se encuentran o se atraviesan con bandas del crimen, con trata de personas que solamente los ven como un objeto
que tiene un valor económico y nada humano. Después, autoridades mexicanas que están 100% rebasadas en muchos casos, y lo vimos en este tema que tiene que ver con el albergue de Tijuana, de Ciudad Juárez, perdón, y lo hemos visto en Tijuana y lo hemos visto en otros lados. Y por último, la autoridad norteamericana endureciéndose. Es el peor de los escenarios. Vaya, no hay una alternativa sola para que los migrantes puedan tener al menos una situación que les venga de, pues, a sustituir lo que han vivido y por lo que están saliendo de sus lugares. Pues sí, tienes toda la razón. Hay un encadenamiento de agravios, de violación de derechos y de vulnerabilidad y desesperanza en una gran cantidad de personas. Y qué bueno que lo mencionas, porque estamos hablando predominantemente de población solicitante de refugio. Y esto es muy importante subrayarlo, porque no es el perfil de la migración de hace algunos años, que era esencialmente laboral y de jóvenes hombres. Ahora ya es una movilidad de familias en otras proporciones, y si el perfil es de refugio, para México no deben ser tratados bajo la ley de migración, ni el Instituto Nacional de Migración debe ser encargado, ni la Guardia Nacional, mucho menos. Ese giro del perfil social obliga a que la ley que les reciba y acoja en México es la ley sobre refugiados, y por lo mismo la institución que debe estar estableciendo los lineamientos y los parámetros de su trato es la Comar. Uh-huh. Entonces nos estamos equivocando institucionalmente, y eso añade un agravio más y un maltrato adicional. ¿Y quién se hace responsable, Tonatiuh, en las regiones, en los países, en lo que sucede en Centroamérica, en lo que está sucediendo en Venezuela y en lo que sucede en algunas regiones del país? Porque también México, lo he escuchado contigo, he encontrado datos y análisis, también hay muchos mexicanos que están saliendo de regiones para intentar llegar a Estados Unidos. Es cierto, completamente claro el punto. Si lo ponemos en números, el mes de marzo, si se tienen las estadísticas de la Policía Fronteriza uh-huh. de Estados Unidos, el 42% de las personas fuimos mexicanos. Mira, qué alto. De ese tamaño está nuestro problema también. Y no ponemos atención y no le damos la relevancia, y con un componente muy muy grave uh-huh. que es que también tenemos una franja importante de solicitantes de refugio, de familias, de desplazados que salen especialmente de estados como Michoacán y Guerrero, Zacatecas, Guanajuato, Puebla, hay una parte de Oaxaca y otra parte de Chiapas también muy notable, que expulsan poblaciones no porque no tuvieran un empleo, no porque no tuvieran una vivienda, no porque no tuvieran un mecanismo de reproducción comunitario y familiar, uh-huh. aunque fuera no en condiciones óptimas, pero podían hacer su vida en sus lugares, y son desplazados por el crimen y la violencia, y eso suma a muchas personas a la frontera buscando asilo, mexicanos. Sí. Y eso tengámoslo en nuestra lista, porque no es una cuestión ya ni siquiera de los centroamericanos. No. Ya los centroamericanos son el 18%. Ya vienen otras nacionalidades que no tenían esta escala, uh-huh. como bien mencionabas, Venezuela, Colombia, Perú, uh-huh. Ecuador, Cuba, que despegan muchos números, Haití, que sigue con su gran tragedia, uh-huh. y nosotros, ahí estamos, el 95% del total del flujo. Esos son
los países de origen. Vaya situación y vaya pues momento que va a estar viviendo a lo largo de los siguientes días y me imagino meses la frontera entre México y Estados Unidos. Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Siempre es muy grato poder platicar contigo. Es un tema muy adverso y por supuesto nos ayudas a comprenderlo mucho. Gracias, Tonatiuh, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Jaime, buena tarde, hasta luego. Buenas tardes, gracias.